Hola y bienvenidos a la segunda edición de Cómo hacer un cortometraje solos. Si no vieron el primer video, les dejo el link. En este les mostraré el detrás de escena de mi cortometraje subido al canal, Jugando con la muerte, mientras les doy recomendaciones. Espero les guste. Empecemos por qué lo deberías hacer solo. Deberías hacer un corto solo, primero porque deberías correr el riesgo de improvisar. Los cortos en grupo llevan mucho tiempo de planeación y estarías meses y meses hasta que los puedas subir a internet, ya que al tener todo un grupo de personas con quien trabajas, primero tendrías que pasar por festivales, si no sería todo un esfuerzo al vicio. Además, mientras más complejo es un corto, más tiempo lleva. Imagínate que a veces estamos planeando y planeando algo porque queremos que sea perfecto, pero nunca lo hacemos realmente. Es por eso que te invito a improvisar. Para poder hacer un corto más grande y dirigir al equipo técnico y a los actores, primero deberías hacer un cortometraje solo, justamente para ponerte en el lugar del otro. Capaz que suene medio exagerado, pero al ponerte en todos los roles vas a ver que es todo un trabajo que lleva su tiempo. Vas a aprender a no subestimar a los demás y a respetarlos, desde un ensayo actoral hasta el cómo colocar las luces para que al final sea un buen resultado. Además, con respecto a los actores, vas a ver que hay escenas que por ahí dan timidez o cosas así. Entonces, si vos también actúas, es para que entendas que también hay que darle comodidad al actor, que si por ejemplo hay una escena íntima, que solamente esté la gente necesaria. A veces podemos ser medio ególatras y pensar que más personas te complicarían el trabajo y que no llegarían a cierto nivel, y luego vemos cómo nosotros hicimos una iluminación horrible, por ejemplo. O a veces somos demasiado impulsivos. Y repito que esa impulsividad es solo buena al comienzo, porque pasas de no hacer nada a realmente ponerte a filmar. Pero en cuanto le empiece a ir mal a tu corto, por ejemplo, cuando lo envías a festivales y no quedas ni siquiera en la competencia oficial, ahí te vas a dar cuenta que por haberlo hecho solo, vas a ver cómo le va bien a otros cortometrajes que trabajaron en equipo, que delegaron tareas, por ejemplo, de fotografía o de edición de sonido a otras personas que se tomaron su tiempo y lo hicieron perfecto. Entonces, vas a ver la diferencia, realmente la diferencia entre hacer un trabajo solo y hacerlo en equipo. Y vas a generar conciencia para confiar en el otro en el próximo cortometraje que hagas. Pero entonces, ¿por qué haría un corto solo si ya sos consciente de que va a salir horrible? Y bueno, que salga lindo o feo depende de unos cuantos factores que te voy a ir nombrando y aconsejando. Ten en cuenta que no todos los cortos están hechos para que los hagas solo, pero si haces un corto solo, te ayuda a ser más creativo, a entrenar esa parte, a resolver problemas de rodaje, a hacer cosas creativas con lo que tengas a mano, con poco presupuesto. Ahora pasaremos a las recomendaciones para hacer tu cortometraje solo. Por un lado están los cortometrajes complejos, que eso sí te recomiendo que los hagas en equipo. Y por otro están los cortometrajes simples, que generalmente son con un solo decorado y un solo personaje. Por decorado me refiero a una sola habitación, por ejemplo, un dormitorio. En mi cortometraje, Jugando con la muerte, hay muchos planos. Es un poco más complejo, pero a veces podés contar algo con pocos planos. Un cortometraje puede ser cualquier situación que tenga un inicio, algo interesante que pasa en el medio y una resolución. Trata de hacer este ejercicio. Pensá en qué tipo de historia te gustaría contar. Ahora, no hace falta que la escribas entera. Lo siguiente que vas a hacer es pensar en una escena o secuencia de esa historia. ¿Qué es una escena? Por ejemplo, un personaje que está en un lugar y hace un conjunto de acciones. Podrías empezar representando estados de ánimo. Por ejemplo, en mi corto Cuarentena, el personaje está aburrido y se imagina algo.
Otro ejercicio que podrías hacer, siguiendo esta línea, es que algún personaje se imagine cómo se siente. Puedes jugar con cosas muy metafóricas. Lo importante es que siempre haya una situación inicial, luego algo que pasa en el medio y que hace que el personaje cambie un poco, y al final la resolución. Estos son ejercicios para que encuentres un conflicto interesante, una problemática que captaría la atención del espectador. En fin, contá una historia cortita, tratando de entretener también al espectador. También lo podés hacer onda videoclip, o sea, sería otro tipo de ejercicio. Tomar una canción que te dispare imágenes y filmarlas, o ponerte a experimentar con los efectos en la edición. Eso va a depender del tipo de software que tengas. Siempre tené a mano una libretita pequeña para ir anotando cosas que se te ocurran, porque si no, las olvidarás. Ten en cuenta que una vez que asientes una idea en el papel, vas a ayudar a tu cerebro a que continúe pensando y avanzando en la historia. Cuando empieces a escribir tu corto, capaz que pensás que pasa algo fantástico en medio y no tenés idea de cómo hacerlo. Capaz que tiene que aparecer un fantasma y no sabes cómo hacerlo sin que sea falso. Nuevamente te recomiendo mi corto Jugando con la Muerte para ver ejemplos de lo paranormal con nada de presupuesto. Aquí era que iba a aparecer una capa oscura, medio traslúcida, entrando volando por la ventana. Supuestamente iba a volar sobre la protagonista y lo iba a hacer con After Effects y no supe cómo, así que busqué otra solución. Con respecto a la parte técnica, si la historia se puede filmar de día, usa toda la luz natural que se pueda. A veces queda más profesional una historia bien iluminada que otra con un intento de contrastes de más o menos luces artificiales. Además, la luz natural no te da nada de grano y parecerá más profesional. Si iluminamos con cuarzos o focos de la casa, aparecerá mucho ISO y la imagen perderá detalle. Observen la diferencia entre mis cortos Cuarentena y los de Jugando con la Muerte y El monstruo debajo de la cama. Cuarentena está filmado de día en el interior y los otros dos están filmados en interior también, pero de noche. Obviamente el tipo de luz también tiene que ver con el género que estés filmando. Depende también de tu presupuesto, de la cámara que tengas y de si tenés luces profesionales. Si yo voy a gastar un presupuesto, ya prefiero hacer un corto en equipo para que me salga bien y tenga posibilidades en festivales. Buenísimo si vas a tener un amigo o conocido actor y no tenés que actuar vos, como hago yo por ahora. Pero deja al actor que proponga cosas, no lo limites. Vas a ver cómo logran un buen trabajo en equipo si dejas a los actores experimentar. Si ustedes se van a filmar y van a actuar, les recomiendo que ensayen también, que se pongan en el personaje. Les recomiendo que ensayen frente a un espejo, recordando que no es teatro sino audiovisual y que tendrán que ser más sutiles las actuaciones. Te recomiendo que si podés, filmes el detrás de escena, no solo para hacer videos como este hablando del detrás de escena, sino para que más adelante veas cómo lo hiciste, qué tipo de luz usaste, cómo eran tus expectativas y cuál fue el resultado final. Así después evalúes lo que te funcionó y lo que no. Si vas a comprar un trípode, que mínimo llegue a la altura de los ojos de una persona, que es donde se coloca la cámara generalmente. Eso en caso de si actuaras solo, por ejemplo. Si no tenés, no importa. Usa algo, un esquinero, por ejemplo. Fíjate cómo puedes hacer. Pero si tenés trípode, úsalo solo para la cámara. Y ya después fíjate cómo podés colgar las luces, porque las hay muy pequeñas y baratas, pero si se te rompe la cámara y utilizas, el único trípode que tenés para las luces, en vez de darle estabilidad a tu cámara, después no vas a tener con qué filmar. No filmen todo en el mismo día. Si son varias escenas, divídanlas en varios días. Necesitas tiempo para que a tu actor le salga perfecto, para ver si te convence el cómo filmaste, a ver si no se escucha una bocina, si no se ve una persona indeseable en el fondo y sobre todo que no esté desenfocado. Si vas a filmar en un interior, pedile cosas prestadas a familiares y amigos para decorar el corto conforme a lo que querés contar. También les recomiendo que presten atención a mi corto Jugando con la Muerte, a los colores que elegí, a las cosas que el personaje tiene colgadas en la pared, por ejemplo. Yo cometí un estúpido error que era que mi impresora tenía colores verdosos y lo dejé así nomás.
Encima mi pared es medio color manteca fluorescente, se ve medio raro y tenía que estar haciendo mis esfuerzos en la edición para corregirlo, pero bueno, no podía pintar mi pared de otro color. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, no vayas a querer dejar el florero de plástico de tu cocina si quieres filmar algo de terror. Que siempre el arte, la decoración, ayude a tu historia, pero también ten en cuenta que nada se robe la atención. Por ejemplo, si tu personaje, el que estás filmando, está triste y vos querés que el espectador centre la atención en su rostro, pero de fondo hay unas cortinas de pato, ya perdiste. Es solo un ejemplo. Si no te convence el sonido, puedes hacer lo que se llama Foley, que es recrear todos los sonidos, desde el diálogo hasta el sonido de una puerta. Si vas a hacer eso, recordá siempre hacer registro de sonido del lugar donde filmás, sin hablar, sin respirar. Y a ese sonido lo pondrás en el montaje sin cortar. Esto te servirá para dar una continuidad sonora. Si no, podés ponerle una musiquita de fondo y ya, como yo hago en varios cortos. Obviamente no te recomiendo que hagas eso si lo vas a enviar a festivales, porque ahí ya tiene que tener una propuesta sonora más elaborada, se tienen que escuchar otros sonidos. También depende de tus ganas, o sea, si querés o no. Si por ejemplo no tenés diálogos, o el corto es como un monólogo, o los pensamientos del personaje. Si pensás también en mandar el corto a un festival, tenés que trabajarlo lo más que puedas. Tengo una publicidad para un concurso. Aún podemos cambiar en mi canal, que es una animación, y tuve que inventarme la manera del sonido para que vean cómo resolví el sonido para una animación. Pero eso no es Foley, es solo un ejemplo donde me pensé una propuesta de sonido acorde a esa animación. Tanto el sonido como el corto están filmados con celular, porque también así era el concurso. Una recomendación si van a hacer Foley o grabarse hablando es pónganse una colcha encima para amortiguar el ruido exterior y así tengan un sonido más limpio. Y eso funciona, por ejemplo, si lo hacen desde sus teléfonos celulares, donde se escucha directamente todo. Entonces, ponerse una colcha, algo que amortigue el ruido de afuera, los va a ayudar a que el sonido esté más limpio. Deberías enviar tu trabajo a festivales, empezando por pequeños festivales. Averigua, depende del país donde estés, cuáles son los festivales más chicos. Generalmente los nacionales, o hasta creo que hay provinciales, o a veces hay municipales, pero es como para fomentar a la gente del lugar a que hagan algún video. De esa manera vas a ir conociendo poco a poco el mercado. En estos festivales pequeños no van a comprar tu corto y lo más probable es que no ganes nada de dinero, solo una medalla o algo así. Pero vas a ver si es que estás a un nivel como para quedar en la competencia oficial. Igual todo eso depende del país donde vivas. Siempre hay festivales pequeños para empezar, para perderle el miedo. Si querés enviarlo a festivales más grandes, ahí ya tenés que hacer uno en equipo. Yo recomiendo que hagan cortometrajes solos para ir practicando, para desarrollar la creatividad, la escritura y el estilo de dirección, y para resolver cómo arreglárselas con el presupuesto que tengan. Seguí canales de YouTube que hablen sobre cine y te enseñan. Yo estoy suscrita a muchos, podés fijarte y explorarlos. Y por último, anímate. No hace falta que te filmes a vos o a personas. Podés explorar stop motion, la animación, hacer mini documentales. Hay muchas maneras creativas y metafóricas para ir probando. Te deseo suerte y si hay alguna consulta sobre audiovisual, pregúntenme en los comentarios. Si tienen algún corto o video creativo que hayan hecho solos, dejen el link también para que pase a verlos. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.